Bueno, siendo las 18 horas 3 minutos, tanto en Argentina como en Uruguay, damos comienzo al segundo evento organizado por Cátedra Jurídica de La Plata. En esta oportunidad, evento titulado Desafíos de la prueba pericial para abogados y jueces. Peritando la prueba pericial eh, bajo ponencia a cargo de Ignacio Soba Brachesco. Para quienes no lo conozcan, Ignacio Soba es profesor adjunto y profesor adscripto de Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Uruguay, magíster en Derecho, orientación en Derecho de Daños por la misma universidad. Ha sido docente invitado en posgrados, así como expositor, ponente y relator en diversos seminarios, jornadas y congresos, tanto en Uruguay como en el exterior. Es autor y coautor de varios libros. Entre ellos podemos destacar Relación de causalidad y prueba pericial, editorial La Ley Uruguay, Estudios sobre la prueba testimonial y pericial, también editorial La Ley Uruguay, y su última publicación, Proceso Penal Uruguayo, Estructuras procesales y vías alternativas. Además, Ignacio Soba integró la comisión del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal para la redacción de un código modelo de procesos administrativos para Iberoamérica. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, del Colegio de Abogados del Uruguay y miembro fundador de la Asociación de Derecho Procesal Eduardo Couture. Ignacio, te agradezco porque hayas aceptado la invitación y estés aquí presente con nosotros. Para mí es un honor que hayas aceptado, y lo digo con total honestidad, más aún en tanto lo has hecho sin ningún tipo de condicionante, lo cual denota que no solo estamos ante un gran académico, sino ante una gran persona. Previo a cederte la palabra, quiero agradecer también a todas las personas que están aquí presentes, participando y colaborando con este evento. En tanto, sin su presencia, este evento no tendría el más mínimo sentido. Ignacio, no pretendo robarte más minutos, los cuales no me corresponden, así que directamente te cedo la palabra. Santiago, muchas gracias por la presentación. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos los que se han conectado, a todos y todas. Veo gente ya en el chat que se ha estado presentando, gente de México, gente bueno, por supuesto, gente de Argentina, colegas de Uruguay, a la doctora Alexandra Facal, al doctor Hugo Nil. En fin, bueno, un saludo afectuoso para todos y todas y todos los que después van a presenciar y a poder ver, visualizar esto en YouTube. Santiago me dijo que se va a subir esta presentación, esta charla del día de hoy, después a YouTube. La idea es compartir con ustedes una presentación PowerPoint. Voy a hacer eso ahora. Compartir con ustedes lo que es esta presentación. Bueno, no sé si se ve en pantalla completa, pero ahí. Como pongo en la presentación, esto es La Plata, Montevideo. Le agradezco a Santiago darme la oportunidad de conectarme con los queridos amigos y amigas de La Plata, mucha gente querida. Es una presentación entonces que une dos ciudades hermanadas y dos ciudades donde hay bueno, gente querida, ¿no? Como les decía. El tema es el de desafíos de la prueba pericial para abogados litigantes y jueces. Voy a tratar de plantear unos 4 desafíos que se deben afrontar con relación a la prueba pericial, y también incluye una interrogante, ¿no?, que va a sobrevolar toda la exposición, peritando la prueba pericial. Esto puede resultar un poco curioso, ¿no? ¿Es posible peritar la prueba pericial, o sea, evaluar la prueba pericial? Ahí, como les decía, puede resultar un poco curioso porque en definitiva de lo que se trata es de evaluar lo que hacen expertos, y lo evaluamos como abogados litigantes, como jueces, siendo inexpertos
en lo que es la materia de la pericia. Entonces ahí puede haber algunos temas que lleven a que abogados y jueces se debatan entre algo que vamos a ver en el correr de la exposición, entre lo que es la deferencia con el perito y el optimismo en esa evaluación del conocimiento experto que se pretende incorporar al proceso. Eso puede tener varias dificultades que vamos a ir tratando de afrontar. Bien, esto a su vez, voy a pasar de diapositiva, esto a su vez nos lleva a recordar esa máxima en latín que decía iudex est peritus peritorum, el juez es el perito de peritos. Eso ha ido cambiando últimamente, ¿no? Hoy en día, de lo que se habla es del juez como custodio del perito, cambiando esa máxima en latín de peritus peritorum por custus peritorum, iudes est custos peritorum, o sea, un custodio, un vigilante de los peritos. A su vez eso nos puede llevar a vincular el tema con aquello que viene del derecho civil, de la culpa in iligendo y de la culpa in vigilando, ¿no? Porque en definitiva de lo que se trata en el proceso es de elegir buenos expertos, se supone que de elegir buenos expertos, y de vigilar lo que esos expertos hacen en el proceso. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para vigilar lo que esos expertos que elegimos, que seleccionamos, hacen en el proceso. Por eso les decía que se puede estar apreciando un cambio en esa máxima que nos viene desde mucho tiempo atrás, y en ese tema de la valoración de la prueba pericial. Lo vamos a ir viendo. ¿Nos fiamos ciegamente de lo que dicen los expertos? Esa es otra pregunta que puedo hacerles, puedo plantearles a ustedes. Sin perjuicio de lo que veremos al analizar la valoración de la prueba, hay autores como por ejemplo Damasca. Damasca tiene un libro que se llama El derecho probatorio a la deriva, traducido por Joan Picó, procesalista catalán, en donde Damasca dice, bueno, se corre el riesgo de que esa persona que es un auxiliar del juez, el experto, el perito, se convierta, lo dice en términos un poco dramáticos, en el amo oculto del juez, ¿no? De que se esté delegando función jurisdiccional en ese perito o en ese experto. Entonces, mucho cuidado con esto de que eventualmente nos estemos fiando ciegamente de lo que dicen los expertos, porque es una cuestión delicada lo que es su intervención en el proceso jurisdiccional. Obviamente, los abogados, también los jueces, no se pueden adentrar, como pongo ahí en la diapositiva, en el análisis de teorías o métodos científicos que se desconoce. Eso es muy complicado, ¿no? A los efectos del análisis de la evaluación. No puede tomar partido o discutir cuestiones que resulten opinables en el área de los expertos. Bueno, vamos a ver si eso es así, efectivamente así. En mi país, en Uruguay, tenemos que, ahí destaco una de las sentencias al respecto, es una sentencia del año 2019 de la Suprema Corte de Justicia, en la cual recién en el año 2019 la Suprema Corte de Justicia hace alusión a los criterios Daubert, criterios que vienen de la Corte Suprema de Estados Unidos, de del fallo Daubert versus Merrell del año 1993, ya famoso y creo que conocido por todos los que se han acercado a los temas de la prueba pericial. Alguna referencia más voy a hacer a Daubert, sin embargo, sin perjuicio de que no va a ser el centro de mi exposición. Bueno, en esos criterios Daubert, que recién en el año 2019 son mencionados en la jurisprudencia uruguaya, no sé lo que puede llegar a pasar en los países de ustedes, me lo podrán decir después en el intercambio que tengamos después de esta exposición. Bueno, se empieza a utilizar en la jurisprudencia, se los menciona en la jurisprudencia, y se trata de eso, ¿no? De un llamamiento para que se mire más críticamente las pruebas científicas antes de aceptar sin más sus resultados en el ámbito probatorio.
Ojo con eso también, porque hay que ver lo que fueron y para qué sirvieron los criterios Dauber. En realidad, en la jurisprudencia norteamericana, los criterios Dauber son un criterio para determinar la admisibilidad de las pruebas, no tanto su valoración. Se utilizan, hay mucho de epistemología y de filosofía de la ciencia en los criterios Dauber, por ejemplo, para intentar distinguir lo que son las pruebas científicas de las pseudociencias. Y le pretenden asignar a los jueces un rol de gatekeeper, por llamarlo de alguna manera, de porteros, de goleros, si lo llevamos al terreno futbolístico, para ver si dejan entrar o no al proceso el conocimiento experto, el conocimiento extrajurídico. Bien, después de esta presentación ya voy ingresando en lo que son los desafíos que quería hablar con ustedes respecto de la prueba pericial. Me voy a centrar en estos 4, en la elección del experto, en algunas características del experto, en la producción de la prueba, en el interrogatorio al perito, y ahí vamos a ver otros temas como las impugnaciones, y en la valoración de la prueba pericial. Con respecto a la elección del perito, bueno, tenemos varios temas. ¿Cómo elegimos al experto? Es uno de los desafíos que tienen, por ejemplo, los abogados cuando están planificando su estrategia procesal, ¿verdad? Ya sea que estemos ante un sistema de designación de peritos de parte, como un sistema de designación a través del juez, los abogados tienen que planificar qué tipo de prueba pericial quieren solicitar, quieren pedir o ya quieren ofrecer, si es un sistema de pericia de parte. Para eso es muy importante detenerse en ese elemento de la idoneidad del experto, ¿no? Tenemos que poder determinar como abogados, por ejemplo, en qué es experto una determinada persona, ¿no? El ámbito de conocimiento, de marcar ese ámbito de conocimiento. ¿Qué es efectivamente lo que sabe esa persona, ese experto? Para después poder analizar que aquello que dice en el proceso se encuentre conectado con efectivamente su campo de saber, ¿no? Para que no haya desbordes del ámbito del campo de saber de los peritos. Esto es muy importante porque en lo que es el conocimiento experto, cada vez más se tiende a una especialización, incluso a una hiperespecialización. Entonces, puede verse ese fenómeno del desborde del ámbito de conocimiento del perito. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Como decía Harari, cada vez esos campos de conocimiento de los expertos, esos campos del saber son cada vez más diminutos, ¿no? Uno es experto en algo que cada vez va siendo más concreto, ¿no? Por eso les decía que tenemos que ver qué es lo que saben los que saben, qué es lo que saben los expertos o los supuestos expertos, para poder después controlar que el conocimiento que incorpore se encuentre conectado con su campo de especialidad. Y eso no es una tarea sencilla, ¿verdad? Hay que poder, bueno, los abogados que ofrecen o que pretenden ofrecer este tipo de prueba, incluso pueden requerir de asesoramiento para poder determinar no equivocarse en la elección del conocimiento especializado que están requiriendo y consecuentemente de la elección del experto. También, como les pongo por ahí, para poder determinar la conveniencia o no de un peritaje individual o de un peritaje colectivo, ¿no? de la labor interdisciplinaria de peritos. El conocimiento debe ser adecuado al caso. Y hay que tener también cuidado con otro problema que lo pongo por ahí en la diapositiva, de la escasez de expertos, porque muchas veces los expertos que están predispuestos a trabajar en el ámbito procesal son pocos o directamente no hay. Entonces, a veces nos podemos encontrar que los expertos que pueden estar familiarizados con el proceso o sentirse bien participando de un juicio, no son tantos, son pocos, o no son los expertos idóneos que nosotros pretendíamos, con los cuales nosotros pretendíamos contar. Entonces, ese tema de la familiarización con el proceso y de los expertos es un tema a considerar.
Bien. Después, otro tema que si quieren después lo podemos desarrollar en los intercambios posteriores a la exposición, ¿no? Sobre estos temas voy dejando planteado algunos titulares y algunas cosas como para discutir o debatir. La imparcialidad también es importante, ¿no? Cuando elegimos un experto, elegir un experto imparcial. Acá se puede complicar la cosa en función de cuál es el sistema que tenemos diseñado para la selección de los peritos de parte o los peritos designados judicialmente o sistemas mixtos, ¿bien? Con relación a esto de la imparcialidad, a ver, o de cuál es el mejor sistema para regular una prueba pericial, bueno, se ha discutido mucho, ¿no? Puede parecer que los peritos de parte en realidad hay como una mayor desconfianza hacia ellos. Es decir, son contratados por una de las partes, reciben una remuneración, una retribución, y bueno, eso puede generar alguna desconfianza. Sin embargo, también apunta muy correctamente Carmen Vázquez cuando analiza el tema en su libro, yo aprovecho a recomendarlo, de la prueba científica a la prueba pericial, de Marcial Pons, de la colección Filosofía y Derecho. La colección Filosofía y Derecho, en la que trabajan muchos profesores que forman parte de la Escuela de Girona, tiene este libro de Carmen Vázquez, de la prueba científica a la prueba pericial, y otros tantos libros sobre el tema, como recientemente otro de Susan Hack, sobre la filosofía del derecho y de la prueba, que también es muy interesante e incluye cuestiones de la epistemología y de la prueba pericial. Bueno, Carmen Vázquez se pregunta, ¿existe algún respaldo empírico de ese tipo de afirmación que permita, que lleve a decir, bueno, le tenemos que tener más confianza al perito designado a través de un juez que al perito de parte, ¿no? Podemos llegar a intuitivamente quizás, o por algunos prejuicios, sostener eso, ¿no? Al perito de parte le tengo menos confianza que al perito designado judicialmente. Ahora bien, ¿existe algún respaldo empírico para esa afirmación? ¿Ustedes conocen algún respaldo empírico para eso? Bueno, Carmen Vázquez dice que no, que ya no lo conoce, e incluso cita un estudio que se hizo en España, que se llama La prueba pericial económica en el ámbito procesal español, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, que también lo pueden encontrar en internet, este estudio, les repito, La prueba pericial económica en el ámbito procesal español, y que elaboraron los doctores Pilar Laguna y Jesús Palomo hace ya algunos años, ¿no? Y ese estudio consistió en encuestas, por ejemplo, en encuestas a jueces y abogados en España, más de 700 personas. ¿Y qué se extrajo de eso, por ejemplo? Tengo acá que se les pregunta, ¿considera que el perito de parte actúa generalmente con el grado necesario de independencia y objetividad? Bueno, el 65% de los encuestados dijo que en pocas ocasiones, o casi nunca, un perito de parte actúa con el grado necesario de independencia y objetividad. El 35% restante, bueno, se divide entre un 2% nada más, que dijo que siempre el perito actuaba con independencia y objetividad, no importaba que fuese un perito de parte, o el 33% que decía que en la mayoría de las ocasiones actuaba con esa independencia y objetividad. Bueno, eso es una encuesta realizada en España aproximadamente en el año 2008. Hay que ver también cómo fue realizada, no tengo muchos detalles de eso. Puede variar en nuestros países, pero lo que trasluce es eso, ¿no? De que esa idea intuitiva que yo les planteaba que puede existir, o que capaz que se deriva de un prejuicio, no lo sé exactamente, de que hay mayor desconfianza con relación al perito de parte, bueno, eso es también lo que piensan muchos jueces, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tengamos presente eso, y eso es un dato importante al momento de diseñar el sistema que queramos en nuestros códigos procesales, y después también es importante a la hora de determinar la estrategia forense, decir, bueno, voy a elegir un perito de parte, o no, o me juego si tengo la posibilidad, por un perito designado judicialmente, a los cuales los jueces tienden a tenerle mayor confianza. Obviamente,
y esto vamos a volver luego sobre el perito de parte, como les decía hoy, hay un vínculo contractual con la persona que lo va a ofrecer como prueba en el proceso. Y de ese vínculo pueden surgir algunas interacciones que evidentemente lleven a que ese perito, bueno, su posición no sea del todo objetiva en lo que transmite. En principio, otra cosa que aprovecho ya para comentar, no habría por qué dudar de su objetividad y de su imparcialidad. El Código General del Proceso Colombiano tiene una regla interesante en ese sentido bueno, que ellos lo plasmaron a nivel de la legislación, fue decir, bueno, por el solo hecho de ser perito designado de parte, no vamos a dudar de su imparcialidad. Salvo, dicen en Colombia, el Código General del Proceso Colombiano, que el perito de parte reciba una retribución a resultado. Si recibe una retribución a resultado, bueno, ahí ya se puede, eso puede traslucir un interés concreto en lo que es el objeto del proceso, en el resultado del proceso, y eso afectar su independencia o su imparcialidad. Bien, eso también me voy quizás derivando a temas conexos, ¿no? Pero la retribución del perito de parte puede generar algunos problemas vinculados con el acceso a la justicia, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen dificultades para acceder a un abogado, servicios que prestan los abogados, en ocasiones pueden llegar a pactar un honorario a través del sistema del honorario a resultado, ¿no? Lo mismo podría decirse que se podría hacer con relación al perito, porque los peritos pueden tener honorarios muy elevados y si la persona no cuenta con un amparo de pobreza, una auxiliatoria o declaratoria de pobreza que le permite litigar sin incurrir en determinados costos, si estamos hablando de una persona que no está dentro de ese bajo nivel, pero tampoco tiene ingresos que les permita litigar con comodidad, bueno, ¿por qué excluir el honorario a resultado en algunos casos, ¿no? Cuando eso no necesariamente tiene que afectar la objetividad y la imparcialidad del perito. Son temas para pensar, para reflexionar y sobre los que podemos seguir conversando. Bueno, otro sistema de elección de peritos está relacionado con los registros de peritos. Registros oficiales, listas de peritos que se arman de diferentes maneras, según los sistemas de derecho comparado que estemos considerando, y que ofrecen, bueno, una nómina de peritos a los cuales se pueden acudir. Estos ya son personas que quieren, que han manifestado una voluntad de participar del sistema judicial. Lo que les decía hoy, personas que ya se predisponen a participar del proceso, porque eso de que el experto no esté habituado al ambiente ceremonial del proceso, recuerdan que muchas veces se habla del proceso como la liturgia procesal. Eso da la idea del grado de formalidad que a veces encierra el proceso. Nosotros, los que somos abogados, jueces o los que participan en el proceso, quizás estamos más acostumbrados, habituados a eso. Una persona que es ajena, es un experto ajeno, a esa liturgia procesal le puede resultar un poco chocante. Entonces, bueno, los registros de peritos presentan por decirlo de alguna manera, esa ventaja de que sean expertos que ya se han predispuesto a participar de esa dinámica, de esa dialéctica procesal, de ese intercambio que van a tener con abogados que los van a interrogar, que los van a cuestionar, jueces también que van a evaluar y valorar su trabajo. Bueno, el tema con el registro de peritos es, en definitiva, cómo están organizados estos registros, que ahí podemos encontrar algunas dificultades, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, burocrático, y desde el punto de vista de científico-técnico. Voy a mencionar, por ejemplo, el caso uruguayo, ¿no? En el caso uruguayo tenemos se elabora una lista de peritos, en realidad es una especie de planilla de documento de Excel hecho en PDF que lo pueden encontrar en la página del Poder Judicial Uruguayo, donde cada tanto se pone la lista de los peritos
según determinadas especialidades o subespecialidades. Eso se elabora por una comisión evaluadora que integran, en el caso uruguayo, repito, el Poder Judicial, la Asociación de Magistrados y un representante de los propios peritos. Hasta donde tengo entendido, no participan, por ejemplo, abogados en esa comisión que arma el listado, la nómina de peritos. No sé en sus países cómo será, pero tenemos que pensar eso, ¿no? Pensar cómo se arma la comisión que después va a elegir los peritos. Porque eso, por ejemplo, puede cerrarle el paso a expertos que son valiosos o puede complicar un poco la forma en que está armado ese sistema. Vamos a ver un caso concreto. El caso de los peritos informáticos. Hoy en día los peritos informáticos es un tema de gran actualidad, ¿no? Cada vez más vamos a depender de estos expertos en la resolución de los procesos judiciales. Prácticamente ya en todo proceso judicial hay algún grado de interacción con la tecnología, de prueba que viene dada por algún elemento tecnológico. Entonces, bueno, el tema de los peritos informáticos es un gran tema. En el caso del registro uruguayo, el registro uruguayo de peritos incluye esas categorías de expertos que ustedes ven ahí. Analistas de sistemas, analistas programador, ingeniero en computación, algunas son muy amplias, ¿verdad? Otras son muy particulares, como desarrollador GeneXus, un tipo particular de sistema de desarrollo informático. Especialista en Microsoft Office, eso no nos dice nada, es prácticamente algo muy básico, aparentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo armamos estas categorías en cada uno de nuestros países? Es importante, porque después eso puede condicionar los expertos que efectivamente convocamos al proceso. Y otra cosa importante también es conocer la explicación que tienen estas categorías. Porque yo como abogado puedo tener un listado de categorías, pueden variar por países, pueden ser más numerosas, menos numerosas, dependiendo de en qué lugar estemos, pero tengo que entender a qué obedecen esas categorías. Yo, a primera vista, puedo tener una noción muy rudimentaria de a qué corresponde cada una de esas categorías, pero ya cuando entramos a hilar fino, ahí eso puede ser más complicado a la hora de elegir el perito adecuado. Y les puse esto del perito informático por esta actualidad y esta cosa de que se está volviendo algo casi que imprescindible tener peritos informáticos. Pero pasa lo mismo con los peritos psicólogos, con los peritos... quizás los peritos médicos pasa menos porque ya uno está más habituado, puede estar más habituado a la litigación en ese terreno de la responsabilidad médica, ya como algo más tradicional, pero en realidad pasa con todas las especialidades, con todas las disciplinas. Bueno, les pongo el ejemplo también de una regulación que se dio en la India en el 2009. Ellos optaron por la posibilidad de una figura, de un experto, que se llama el examinador de evidencia electrónica. O sea, desde el gobierno se da la posibilidad de calificar a determinadas personas como expertos en evidencia electrónica. Eso también puede ser algo interesante de evaluar, si no tendríamos que adoptar algo así, ¿no? Cualquiera puede ser un experto informático, y acá ya me vuelvo al terreno de la idoneidad. ¿Qué se necesita para ser un experto, un perito informático? ¿Se necesita haber pasado por la Facultad de Ingeniería? ¿Se necesita haber pasado por estudios vinculados a la informática? ¿Se requiere un plus? Por ejemplo, ¿se requiere haber cursado alguna especialización o maestría en informática forense? ¿En ciberseguridad? Bueno, ¿tenemos claro esas cosas? Yo creo que no las tenemos claras. O basta un curso, porque si uno entra, los invito a que lo hagan, ponen en una búsqueda, en algún buscador, peritos informáticos forenses, hay una gran variedad de cursos que se ofrecen para estos profesionales, ¿no? Entonces, basta un curso, ¿qué extensión tiene que tener ese curso? Es un tema que nos puede generar un poco de inseguridad nosotros los abogados, que estamos quizás por fuera de eso a la hora de elegir el experto. El tema de la ciberseguridad es un gran tema
que también tenemos que empezar a considerar desde el punto de vista judicial. Otros ejemplos. Si ustedes van al portal europeo de justicia electrónica, pueden encontrar un link que les permite, nos permite a cualquiera conocer cuáles son los peritos forenses, y dentro de los peritos forenses, por ejemplo, aquellos en informática forense. Yo ahí les dejo algunos links, pero lo googlean, lo buscan y fácilmente llegan a eso en el portal europeo de justicia electrónica. Y ahí les pongo el ejemplo de los Países Bajos. En los Países Bajos pueden encontrar un listado de especialistas en software, en bases de datos, en redes, en multimedia. ¿Bien? Voy a ir para atrás. Vean la diferencia con el caso de las categorías de especialidades de los peritos uruguayos. Y así con otros países, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los peritos informáticos que tenemos que tener o las especialidades que tenemos que tener a los efectos de después de utilizarlos en el proceso? Ese debate que se puede dar en el seno de la comisión o del organismo regulador del registro de peritos, hay que ver entonces cómo se da. Yo hoy les decía, bueno, ese debate lo dan en Uruguay los jueces, los representantes del máximo órgano, en este caso de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, los representantes de los propios peritos, pero no participan los abogados. Entonces, y bueno, ¿y qué conocimiento puede tener un jurista a su vez de estas categorías? ¿En base a qué asesoramientos se formulan estas categorías de peritos? Entonces las preguntas son, ¿faltan categorías? ¿Cómo delimitamos las diferentes especialidades, subespecialidades? Y lo que les decía, ¿se debe requerir o no una autorización oficial? ¿Qué capacitación o experiencia tienen estos expertos? ¿Tendríamos que ir a un sistema de examinadores oficiales? O sea, una certificación, no sé, la agencia de gobierno electrónico de cada uno de nuestros países, o el organismo encargado del gobierno electrónico le dé una certificación a una persona para que después pueda ser experto en temas de informática forense en el ámbito del Poder Judicial. Eso, creo, son discusiones, debates que nos tenemos que dar. Y esto a su vez hace al control que podemos ejercer como abogados en el proceso. Luego vamos a ir hacia ese otro desafío, que es el control de la prueba pericial, los interrogatorios. Entonces, cuando nosotros interroguemos a un perito, a un experto, podemos llegar a preguntarle acerca de cuáles son sus credenciales, ¿no? Bueno, otro problema de la elección de los expertos es el tema de la monopolización de los expertos. Yo hoy les hablaba de la escasez de expertos. A veces pasa de que en realidad no son tan escasos los expertos, pero están acaparados, monopolizados por determinadas organizaciones. Pueden ser organizaciones públicas o pueden ser empresas privadas, ¿no? Entonces, los que verdaderamente saben de un tema son los expertos que trabajan, por ejemplo, en temas vinculados con los neumáticos de los automóviles, que en Estados Unidos dio lugar a un famoso caso que vino después de Daubert, que es el caso Kumho Tires, en el cual se discutió justamente un neumático de la empresa Kumho, de neumáticos que había explotado, ¿no? Y entonces los familiares de una víctima de un siniestro de tránsito, de un automóvil que usaba esos neumáticos, reclamaron a la empresa y ahí se discutió la intervención de un experto en rotura de neumáticos. Bueno, esos expertos, estoy hablando teóricamente, ¿no? Pueden estar acaparados por la industria de los neumáticos, ¿verdad? Entonces, quizás se nos dificulte mucho acceder a esos expertos. Pasa en cuestiones de consumidores, pasa mucho, ¿no? Los servicios técnicos de las empresas, por lo general, son los que cuentan los mejores expertos en determinados, por ejemplo, electrodomésticos o en determinadas cuestiones que solo esas empresas traen o de lo cual solo esas empresas disponen. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso de que a veces puede haber dificultad para acceder a los expertos por una monopolización de los mismos.
también, como les decía, en organizaciones públicas, ¿no? Expertos en algún tema financiero muy complejo, puede ser que estén acaparados por las superintendencias o los bancos centrales o los organismos financieros que se encargan de regular al sector. Entonces, o están acaparados ahí o directamente se trata de expertos que no estarían interesados nunca en participar de un proceso. Entonces, bueno, a veces pasa de que se pueden conseguir algunos expertos en determinadas comunidades académicas, en determinadas universidades, en determinadas facultades, pero no siempre es algo seguro. Incluso con ese tema de las comunidades académicas o las comunidades institucionales de los expertos, también se pueden dar muchos debates, ¿no? Lo dejo solo planteado. ¿Sabemos realmente a qué comunidad académica o cómo se conforma la comunidad académica a la cual pertenece un experto? ¿Hay más de una comunidad académica o más de una comunidad institucional respecto de un área de conocimiento? Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tema, de saber el origen, de conocer de dónde viene nuestro experto, ¿no? Bueno, con relación a esta situación compleja de la monopolización de expertos, el tema también se vincula con los diferentes tipos de litigantes, que es algo que algo ya les comenté. No es lo mismo un litigante ocasional que acude puntualmente al litigio, al proceso para resolver un conflicto, que el litigante habitual, ¿no? El litigante habitual, ya sea público o privado, empresas que incluyen dentro de su ecuación costo-beneficio el litigar. Entonces, esas empresas incluso ya pueden tener un elenco de expertos a los que acuden habitualmente para asesorarse o para eventualmente presentar pericias en el ámbito del proceso. Entonces, en ese sentido también tenemos que cuidar nuestros sistemas de diseño de elección de expertos. Yo hasta ahora me he inclinado personalmente por un sistema mixto, no solo de pericias de parte, sino también un sistema que permite las pericias designadas a través de un juez, con las precauciones que ya les mencioné respecto de cómo se arman los registros o las listas o las nóminas de peritos. Bueno, esto también se relaciona con eso que les dejo dicho por ahí de los testigos técnicos. Si diferenciamos los peritos de los testigos técnicos, la figura del testigo técnico en Uruguay la tenemos un poco, pasa lo mismo en otros países, en algunos otros es más difícil diferenciarlo de los peritos, pero el testigo técnico puede ser, por ejemplo, el contador, el contable, el economista de una empresa, el médico de una institución de salud que después es demandada, un psicólogo experto en temas de clima laboral dentro de una consultora de recursos humanos que es llamada a juicio. Bueno, esos también pueden ser expertos muy valiosos que están acaparados por determinados litigantes, a veces por litigantes habituales. Entonces, eso puede generar varios problemas, ¿no? Entre ellos, menciono uno nada más, algunos corporativismos. Bien. Con relación a la decisión de si solicitamos una pericia interdisciplinaria o no. Bueno, esto creo que tiene algunas ventajas. Puede elevar los costos de las pericias, ¿no? El llamar a más de un experto al proceso para que haga su informe pericial puede elevar los costos, evidentemente, de los honorarios de la retribución de los expertos, pero puede ser, si es que se puede acudir a estos instrumentos, algo muy valioso para enriquecer las miradas de determinadas temáticas complejas. Yo les pongo dos ejemplos ahí, pero ahora vamos a ver algún otro. Por ejemplo, si se está cuestionando una licitación de equipo de hemodiálisis para un hospital, el tribunal que tiene que analizar si esa licitación, esa compra por parte de un organismo público fue correctamente efectuada o no, quizás no le alcanza con un experto en esos equipos de diálisis, sino que necesita no solo el experto en la tecnología médica, sino un experto médico
que diga, bueno, estos son los sistemas, nosotros los médicos estamos capacitados para utilizar estos sistemas de hemodiálisis en Uruguay, por ejemplo. También un contador para que nos diga, bueno, en realidad el costo y las prestaciones, porque no es solo comprar un equipo, sino también mantener ese equipo a lo largo de los años y darle su mantenimiento, su service a ese equipo. Eso puede afectar los costos, la ecuación costo-beneficio en ese caso concreto. Entonces, capaz que para evaluar, salgamos de la mirada concreta de que podría tratarse de algo que se puede resolver solo con un experto en ese tipo de tecnología. Hay cuestiones que son mucho más complejas y que necesitan de enfoques diversos que permitan lo que yo les pongo ahí en la diapositiva, el diálogo de expertos. El diálogo de expertos creo que es algo muy interesante. Yo después lo voy a relacionar con el tema que ya lo voy dejando planteado para que lo piensen desde sus... Porque me interesa además conocer la óptica que le pueden dar en sus diferentes países, de si es posible el careo de los expertos o la confrontación de peritos en un proceso jurisdiccional por fuera de estas pericias interdisciplinarias. Porque la pericia interdisciplinaria lo que hace es reunir a diferentes expertos para que saquen un informe pericial. La otra pregunta que les dejaba planteada recién es si puede haber confrontación de diferentes expertos o cómo se pueden hacer esas confrontaciones. No es un tema fácil. El otro ejemplo, la litigación contra la industria tabacalera. Yo les menciono ahí un documento muy interesante que fue elaborado por un comité de expertos en lo que es el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco. Ese convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco tiene un artículo que incluye el tema de la responsabilidad y de los litigios contra la industria tabacalera. Bueno, y entonces cuando entraron a analizar la aplicación de este artículo 19 del convenio, se reunieron unos expertos, la reunión también la pueden encontrar en internet, el documento, allá por el 2014, y plantearon el tema del acceso a los peritos expertos en estos temas. Y ellos planteaban de crear una base de datos que les permitiera a los litigantes de diferentes países conocer cuáles son los expertos en esta temática bien compleja, ¿no? Y lo planteaban no solo con expertos médicos, miren la cantidad de especialidades o subespecialidades que planteaban que se tenían que incluir en la litigación contra la industria del tabaco. Expertos en epidemiología, en química, en toxicología, en estadística, en política de salud, en administración de los servicios de salud, economistas, contadores, auditores, etc. Como ven, hay temas que pueden ser muy, muy complejos. El otro ejemplo, que no está en la diapositiva, pero que se los puedo mencionar, es el que viene del propio caso Dauber. Ese caso Dauber contra Merrell, una farmacéutica, por el uso del Bendectin, un medicamento que produce, o supuestamente, según no las farmacéuticas, ¿no? Pero los que les reclaman a las farmacéuticas, malformaciones en niños cuando las madres consumían este medicamento en el periodo de gestación. Bueno, ese caso Dauber, que dio lugar a los criterios Dauber, que yo les mencioné hoy al comienzo y que vamos a ver también en un rato, aunque como les decía, no es el centro de mi exposición, porque creo que sobre los criterios Dauber también pueden encontrar mucha bibliografía, ya se ha hablado bastante, entonces no me quería focalizar en eso. Pero bueno, en el caso Dauber se agregan algunos informes de amigos del tribunal. Por ejemplo, la parte actora, la parte reclamante, incluye un informe firmado por un especialista en ciencias sociomédicas, el informe Bayer, como amigo del tribunal, que estaba firmado además por un físico, un historiador de la ciencia, una socióloga, un historiador, un experto en bioestadística, un epidemiólogo y un especialista en medicina medioambiental e industrial. El amigo del tribunal que viene a apoyar la tesis de los demandados fue firmado por un físico, bien digo, y 5 premios Nobel de física. Lo encabeza Blombergen, físico también que recibió el premio Nobel. Pero además de estos físicos, lo firman un experto en neurociencias, un radiobiólogo,
un experto en medicina preventiva, epidemiólogo y patólogos, a su vez como especialistas geofísicos y en un montón de cosas que ya parecen de otra galaxia. Pero bueno, para que vean y pensemos en esto, que es importante, puede ser importante y adecuado para la estrategia forense, desde los abogados, ¿no?, que están presenciando esto, pero también a su vez desde los jueces, que les puede servir y mucho la pericia interdisciplinaria, tomar esa decisión, ¿no? ¿Me voy a ir por una pericia individual o voy a optar por una pericia interdisciplinaria? Bueno, esto desde el punto de vista de la estrategia de cada uno puede ser muy, muy importante, ¿no? Porque a su vez, si yo como abogado ofrezco un perito individual, especialista, que dé un enfoque, que ofrezca un enfoque del tema, a su vez el demandado después puede ofrecer pericias con otros enfoques. Entonces, si yo logro en una pericia interdisciplinaria reunir diferentes enfoques, quizás estoy evitando eso de lo que pueda venir del otro lado, del lado de la contraparte. Bueno, acá podemos encontrar la pregunta del careo de peritos. ¿Es admisible, es posible el careo de peritos? Yo he sostenido que es posible en Uruguay, lo he posteado en mi blog, tengo un blog de derecho procesal en donde divulgo algunos de estos temas, y ahí he dicho que sí, lo he fundado en algunas normas del ordenamiento procesal uruguayo, pero bueno, por ejemplo, no es algo que también se prevé en las reglas que rigen el proceso civil en Reino Unido. Ahí les menciono de la Civil Procedural Rules la 3512, que habilita la discusión de expertos y que el tribunal incluso pueda participar y dirigir esa discusión para decirle, bueno, esto que usted está opinando acá, ¿cómo lo explica en función de lo que opina otro experto? ¿O hay posibilidad de que exista un acuerdo o más de una mirada? ¿Por qué tienen miradas diferentes, no? Que nos expliquen eso, porque capaz que la mirada diferente está, o lo que es una aparente contradicción en realidad no es tal, y eso viene dado por la diferente especialidad que tiene un experto. Entonces, bueno, el careo de los peritos puede ser algo interesante de explorar, yo creo que se podría hacer con el fin de aportar una herramienta proepistémica, o sea, que nos ayude a conseguir elementos de información valiosos para resolver una cuestión compleja. No tendríamos, creo que en principio, por qué menospreciar ese tipo de herramientas como el careo de peritos. Bien, vamos a seguir avanzando, porque sobre ese tema podríamos seguir hablando, pero si no, nos quedamos recién en lo que es el primer desafío y me quedaban 3 más. Ingresando a lo que es la producción de la prueba. Bueno, acá lo que les quiero plantear es el relacionamiento, porque, de nuevo, mi exposición quería hacerla desde el punto de vista de los desafíos de abogados, jueces. Entonces, una de las cosas que me he planteado es cómo debe ser el relacionamiento de los abogados con los peritos. Si es un sistema de pericia de parte, bueno, obviamente ahí es otro tipo de vínculo, un vínculo ya más de naturaleza contractual, en donde los abogados hacen la contratación de un experto. Pero si se trata de un perito de designación judicial, un perito designado a través del juez, ¿cómo puede ser el relacionamiento de los abogados con ese perito? Es un tema que entra dentro de eso que pongo al final de algunas zonas grises y algunas cuestiones éticas o malas prácticas que se pueden llegar a ver en lo que es el ámbito forense. Pero bueno, más allá de eso, sobre lo cual voy a volver enseguida, hay también un tema del relacionamiento con los peritos que puede ser más delicado, ¿no? Que ya forma parte de la órbita o fuero penal. Estoy pensando en la presión, el hostigamiento, la coacción a peritos. Eso forma parte de, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico uruguayo hay figuras delictivas que tienden a tutelar eso, ¿no? A proteger a los peritos, a los expertos de determinado tipo de coacción, presión, ya sea al propio experto o a sus personas allegadas. Entonces, en el caso uruguayo tenemos una figura delictiva prevista en la ley que regula la ley integral del lavado de activos,
relacionada al crimen organizado, está prevista ahí, pero es una figura delictiva amplia que se puede aplicar más allá de ese ámbito puntual. Puede pasar lo mismo en sus diferentes países, ¿no? ¿Hay figuras delictivas que tutelen a los peritos de la coacción? Bueno. Y la otra vertiente de esto puede estar también dada en el ámbito de los procesos penales por el lado de la justificación de las medidas como la prisión preventiva, ¿no? Adoptar una medida de previsión preventiva para evitar el entorpecimiento de la investigación o la frustración de la prueba, puede estar también justificado, ¿no? Si se puede llegar a entorpecer la labor de los expertos. Bueno, eso es en el ámbito penal, pero volviendo entonces al ámbito civil, al ámbito de las cuestiones éticas, la pregunta que les dejo planteada es, ¿pueden los peritos, estos peritos de designación judicial, reunirse con los abogados de las partes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Pueden reunirse peritos y abogados? Hay un perito designado, un experto designado por un juez en un proceso judicial y le ofrecen una reunión en su despacho de abogados, en su oficina de abogados a ese experto. Puede ser que el experto lo llame al abogado o que el abogado lo llame al experto. Ahí ya entramos en minucias, pero el problema está, ¿no? El problema ético está. Porque en esas reuniones, si no participa evidentemente la contraparte, se pueden llegar a dar algún tipo de intercambio que escape del control procesal, ¿no? Y del control del contradictorio de la otra parte, del control del juez. Entonces pueden ser intercambios complejos, hasta peligrosos, que pueden llegar a generar alguna situación de corrupción del perito. Si uno va a las reglas de los códigos, este tema no lo encuentra regulado. Los códigos están para regular algunas otras cuestiones de la prueba pericial, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Uruguay? Lo que encontramos es la regulación de la práctica de la pericia, diciendo como que de regla se debe hacer en audiencia. Lo que se puede hacer del procedimiento pericial, de lo que se puede hacer en audiencia, se tiene que hacer en audiencia. Y entonces, bueno, obviamente de una audiencia judicial van a participar todas las partes. Pero más allá de esa referencia lateral, no se afronta el problema como pienso que debería pensarse y reflexionar un poco más detenidamente en este tema. Hay a su vez principios generales que refieren a la independencia de los peritos. Yo les puedo mencionar un trabajo sobre ese tema, para los que están interesados en profundizar la cuestión. Hay un libro que se llama, de Marcial Pons también, que dirigieron Jordi Nieva y Eduardo Teiza, de La Plata, se llama La independencia judicial, un constante asedio. Y dentro de ese tema, dentro de ese libro de la independencia judicial, hay un artículo de Joan Picó, profesor catalán que ya les referí, que refiere a la independencia de los peritos. Y Picó incluye como anexo de su trabajo varios principios deontológicos o normas deontológicas que refieren a la labor pericial. Tampoco surge de estas normas deontológicas una prohibición para los peritos, una prohibición de reunirse con los abogados. Otro libro que trata el tema es, y ya les recomiendo la bibliografía que tenía pensada, la completo con esto, es un libro colectivo de la editorial Bosch, publicado en España, que se llama Peritaje y Prueba Pericial, del 2017, Peritaje y Prueba Pericial, y otro que se llama La Prueba Pericial a Examen. Ambos dirigidos por Joan Picó, pero que son libros que tienen una gran cantidad de trabajos sobre la prueba pericial y muy interesantes. También se abordan el tema de la independencia de los peritos. Relevando todo ese material bibliográfico, yo no he encontrado ninguna norma que prohíba a los peritos reunirse con los abogados. Entonces ahí el dilema ético, las implicancias que esto tiene pueden ser muy, muy complejas de solucionar en el ámbito de los juicios, de los procesos judiciales concretos que se lleven a cabo. Yo me inclino a que este tema tendría que ser regulado expresamente y que tendría que ser solucionado, a ver, si el perito necesita una aclaración, ¿no? Porque, ¿qué interés puede tener el perito en reunirse con una de las partes?
Quizás el interés pase porque el perito necesita entender un poco más qué fue el encargo que le dio el juez y que había sido previamente solicitado la prueba pericial por los abogados de las partes. Entonces, para entender mejor el encargo, puede ser que sea necesario reunirse con un abogado. También puede ser que sea necesario acceder a documentación, acceder a sistemas informáticos de una empresa y que el perito se tenga que trasladar. Bueno, de todo eso me parece que lo más sano sería dar conocimiento al juez. Pero reitero, no existe una prohibición expresa. Dar conocimiento al juez y generar la instancia a través del juez de participación de todos los sujetos del proceso en una reunión de ese tipo, ¿no? Aplicando, por ejemplo, la norma de práctica de la prueba que les decía que existe en Uruguay, que dice que la pericia debe practicarse de regla en audiencia. Entonces, trasladando esa regla, creo que esa regla la podríamos aplicar para tratar de dar respuesta a este dilema de si los peritos pueden reunirse o no con los abogados. Con relación al perito de parte, yo les destaco ahí algunas reglas que me parecen muy interesantes del Reino Unido, porque este tema está relacionado también con el de la imparcialidad que vimos al comienzo, ¿no? Pero vean qué interesante lo que tienen en el Reino Unido. En el Reino Unido, las Civil Procedure Rules, que ya les mencioné, o las reglas procesales que rigen en el ámbito del proceso penal en el Reino Unido, dejan bien en claro que los peritos de parte tienen un deber superior con el tribunal. Entonces, si uno lee estas reglas, que quizás deberían trasladarse a nuestros sistemas del derecho continental, ¿no? Más claramente, porque bueno, muchas veces no tenemos reglas así, pero ellos claramente dicen, por ejemplo, en las reglas para el proceso penal del Reino Unido, la regla 19, dice que regula el deber del experto para con la corte, para con el tribunal. Dice, este deber se sobrepone a cualquier obligación que la persona tenga con respecto a la parte que le haya designado o le haya pagado sus honorarios, dice. Y se sobrepone o anula cualquier instrucción que haya recibido el perito del abogado que lo haya contratado. O sea, está dejando bien claro ese deber superior respecto de la Corte. Y otra cosa interesante que dice por ahí, estas reglas, es que también se les puede interrogar a los expertos acerca de, para que manifiesten concretamente cuáles fueron las instrucciones que recibieron de la parte. Entonces, bueno, eso creo que en los interrogatorios forma parte del control de la prueba pericial. Nosotros también podemos, si estamos en un sistema de pericia de parte, interrogar para que quede la manifestación concreta del perito, porque eso puede eventualmente tener consecuencias penales. En ese sentido también la regulación de Colombia, la regulación de la ley de enjuiciamiento civil española tiene algunas reglas interesantes, puede tener consecuencias penales, pero que interrogarlo acerca de las instrucciones que recibió y que quede consignado en el expediente cuáles fueron las instrucciones de parte recibidas para hacer el encargo. Lo del pago honorario yo ya se los comenté. Colombia tiene esa previsión especial, que no he visto en otro lado, puede ser que exista en otro lado, pero que dice que se prohíbe que la remuneración del perito de parte sea a resultado. Bueno, en cuanto al contenido del dictamen, esto también es muy importante. Por ejemplo, les voy a contar brevemente que en Uruguay el contenido del dictamen no está regulado con claridad. Es una regulación bastante escueta. Pero si vamos a otros ordenamientos, como por ejemplo el Código de Procedimiento Civil brasileño, que es del año 2015, ellos tienen bastante detallado también el contenido del dictamen. Vamos a ver ahora después otros ordenamientos. Pero por ejemplo, en Brasil se dice que el dictamen debe exponer concretamente el objeto de la pericia, debe contener el análisis técnico-científico, la indicación del método utilizado, indicando si es aceptado predominantemente por los especialistas del área del conocimiento, indicando y demostrando eso. O sea, eso también es un tema importante. Este método que estoy empleando es aceptado por la comunidad académica, por la comunidad científica. No sé si recuerdan, yo hace un rato les comenté eso de la comunidad a la cual pertenecen los expertos. Entonces, debe quedar claro
de qué comunidad viene, porque dentro de los médicos, los ingenieros, los psicólogos, los arquitectos, puede haber diferentes escuelas, diferentes visiones de algunos temas. Algunos ven la ciencia como un ámbito de discusión parlamentaria en donde existen diferentes posiciones científicas acerca de los temas y la conformación de diferentes comunidades, incluso dentro de un mismo paradigma. No estoy hablando de imposturas científicas y de comunidades que vengan a romper con lo establecido, sino mismo dentro de un mismo paradigma puede haber diferentes comunidades. Entonces está muy bueno que el perito indique cuán aceptado es su método. Bueno, acá hay otras indicaciones, los invito a leer la legislación brasileña acerca del contenido que puede tener el dictamen. En Colombia también el 226 del CGP colombiano es una norma bastante detallada de lo que tiene que tener como mínimo el dictamen pericial. Este artículo 226 del CGP colombiano es lo opuesto a lo que pasa en el CGP uruguayo, que, como les decía, no tiene muy regulado el contenido del dictamen. Vean todo lo que tiene que tener como mínimo el dictamen del experto en Colombia, ¿no? Cuestiones básicas que hacen a la identificación del experto, pero también vamos viendo que hay, por ejemplo, acá en el numeral 4, la lista de publicaciones relacionadas con la materia del peritaje, si las tuviere. Este es un tema también delicado, ¿no? Porque puede ser que los expertos no vengan del ámbito académico. Entonces puede ser que no hayan publicado ellos, pero sí se basan en las publicaciones de otros. Pero bueno, puede haber si hay publicaciones relacionadas con el arbitraje, que se identifiquen. Esto está relacionado, a su vez, con el tema de las fuentes de información que toman los peritos para hacer los peritajes. Por ejemplo, las bibliografías. Un perito médico hace una pericia y se basa en cierta bibliografía médica. Bueno, ¿cuál es esa bibliografía? Eso también es importante para el control del peritaje. Pero si existe un deber de consignarlo en el propio dictamen, bueno, eso le allana después el camino, por ejemplo, a los abogados y a los jueces para poder controlar lo que el perito hizo. Lista de casos en los que haya sido designado como perito, también. Eso puede ser interesante para rastrear la trazabilidad de la labor pericial de un experto en otros casos. Toda esa información, creo yo que en el futuro debería estar más disponible. A ver, volviendo a lo del registro de expertos. Yo creo que con los avances tecnológicos que tenemos, tendríamos que tener bases más potentes de expertos dispuestos a colaborar en el ámbito judicial. O sea, que poder acceder públicamente, esto a su vez permite una mayor transparencia, a los currículum, los perfiles de los expertos, la labor de los expertos en los procesos judiciales, bueno, acceder más fácil a eso. Creo que hoy en día, si bien alguna información se puede acceder, puede ser no tan sencillo hacerlo. Entonces creo que con el futuro, con herramientas tecnológicas, con bases de datos de expertos, esto se tendría que mejorar. Piensen cada uno en lo que pasa en sus países y, bueno, y van a poder reflexionar acerca de si las bases de expertos que hay son accesibles, son, como se dice ahora, amigables para el manejo informático, y si tienen información suficiente y de calidad, y qué tipo de información tienen. Bueno, pensemos en eso porque en el futuro creo que es un tema que también tenemos que trabajar. El tercer desafío, el interrogatorio del perito, eventuales impugnaciones. Bueno, acá tres cosas concretas que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Tenemos que interrogar o no interrogar al perito? Eso es el primer problema que nos planteamos creo que cuando nos enfrentamos a un experto que hizo un informe, un dictamen pericial, ¿no? ¿Lo vamos a interrogar? Si es que nos da las reglas procesales nos dan esa posibilidad. ¿Lo vamos a interrogar o no lo vamos a interrogar? Porque, bueno, lo que hablábamos hoy, evaluar de manera inexperta a un experto no es sencillo, ¿no? Nos arriesgamos a que el experto, bueno, pueda salir, si estamos en el ámbito de una dinámica de una audiencia, con algo que no dominamos, no controlamos, se excede lo que puede hacer el abogado en una audiencia.
Obviamente que si el abogado va acompañado de un consultor, de un asesor, de parte a esa audiencia a interrogar a un perito, bueno, eso a su vez puede facilitar algunas cosas. Pero la primera decisión es esa, que a veces pasamos por alto, ¿no? De reflexionar debidamente de si interrogamos o no a un perito. Lo mismo si interrogamos o no a un testigo, ¿no? Pero bueno, con el testigo es otro el cantar. Ahora con el experto, esa ajenidad del saber del experto tiene otras implicancias. Después tenemos que ver cuál es la finalidad del interrogatorio, porque vamos a ir a un interrogatorio más vinculado a lo sustancial, al conocimiento del experto, o vamos a ir más a un interrogatorio metodológico, de cuál fue la metodología del experto, o a tratar de minar las bases del informe para quitarle credibilidad a lo que ese experto aporta en el proceso. Bueno, tenemos que ver esa estrategia también. Y después cómo lo interrogo o qué preguntas le puedo hacer al experto. Acá simplemente una cita de un trabajo de una magistrada uruguaya, Alicia Castro. Me gusta mucho, yo lo he usado en otras ocasiones. Como ex jueza, Alicia Castro, también ex profesora de filosofía del derecho, lo que ella se preguntaba es, y lo que ella veía, es que muchas veces se omitían determinados interrogatorios al perito, en ese caso en un trabajo respecto del nexo causal. Es decir, lo que no debe omitirse es la pregunta al perito del nexo causal. Bueno, eso tiene que ver con lo que les decía hoy, de si interrogo o no interrogo y qué finalidad le doy a mi interrogatorio, ¿no? Una finalidad sustancial, material o más formal. La finalidad del interrogatorio, a su vez, está dada por lo que podemos lograr con ese interrogatorio. Podemos querer explicaciones. Muchos códigos, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, habla de las explicaciones del perito. Me gusta esa palabra, ¿no? Porque que el perito vaya a explicar, que se le pidan aclaraciones, ampliaciones, como dice el Código Uruguayo, o podemos ya ir más al choque, a la impugnación del peritaje. Bueno, eso es otra cuestión que tenemos que ver en el caso concreto, ¿no? Si se nos permite impugnar el peritaje y si vamos a ir, si tenemos razones para impugnar esa pericia. Después, con relación a la oportunidad para hacerlo, bueno, eso varía mucho en función de las reglas procesales. Podemos tener más o menos plazo para hacerlo, más o menos oportunidades para hacerlo. Yo lo que creo es que los códigos tendrían que tener un plazo que no sea muy breve como para decidir estas cuestiones. Lo que nos pasa en Uruguay es que creo que si bien tenemos 2 oportunidades para hacerlo, el plazo es muy breve, son 3 días. 3 días para decidir si le pido aclaraciones, ampliaciones o impugno un peritaje. Obviamente en otros países soy consciente que tienen más plazo para hacer esto, pero bueno, a veces es trabajar a contrarreloj para una tarea bien compleja. En definitiva, todas estas herramientas de solicitar explicaciones, aclaraciones, ampliaciones, nuevas pericias, lo que favorece puede favorecer la calidad del peritaje, ¿no? Las impugnaciones pueden tener que ver con contradicciones en el razonamiento de los peritos. Vemos un perito que está teniendo contradicciones en lo que nos plantea y podemos impugnar la pericia en base a eso. Creo que los abogados somos buenos a veces encontrando contradicciones. Nuestro razonamiento judicial nos prepara, nos entrena para detectar algunas contradicciones. Y bueno, el impugnar pericias por el lado de encontrar contradicciones en el razonamiento es algo que está relativamente a la mano de los abogados. Carencias metodológicas, bien. Para eso es importante también cómo está preparado el dictamen pericial, ¿no? Lo que les decía hoy, si ya en el dictamen pericial surge la metodología empleada, le podemos hacer preguntas al perito, podemos detectar algunas carencias en lo que fue la metodología empleada, omisiones en las operaciones técnicas, para decirlo con un caso bien sencillo. Se tenía que ir a ver una determinada finca, un determinado inmueble y se omitió, o se tenía que examinar a un paciente que está haciendo algún reclamo en función de una mala praxis médica y no se lo hizo, pudiéndose examinar al paciente. Entonces, bueno, ese tipo de omisiones también pueden ser parte de las impugnaciones. Ha pasado de que
me ha pasado en la práctica profesional de que hay peritos que se quedan con una visión, por ejemplo, en el tema de malas praxis médicas, de lo que le ofrece la historia clínica, pudiendo examinar a los pacientes, siendo todavía que se está en condiciones de hacerlo, ¿no? Y no se lo hizo. Entonces, bueno, todo eso también puede ser parte de una impugnación. Y después, fuentes de información, la bibliografía. Si el perito se basa en bibliografía, bueno, conozcámosla. Me ha pasado también y quizás probablemente ustedes, si ejercen y litigan también, de que los peritos no saben explicar bien o dan por supuesto determinadas cosas. No, hay que explicarlo, hay que darlo a conocer, hay que divulgar cuáles fueron las fuentes de información para poder detectar si, por ejemplo, es solo una parte de la bibliografía que existe, la parte que mejor se acopla a lo que piensa el perito, si se excluyó deliberadamente la visión contraria. Todo eso forma parte de conocer las fuentes de información que usa el perito para poder controlar y eventualmente impugnar la pericia. Con respecto al contenido del interrogatorio, y ya quiero ir terminando porque disculpen que me estoy excediendo en el tiempo, muy diverso, ¿no? Yo les planteo acá algunas preguntas que se le pueden hacer en función de todo esto que hemos visto, ¿no? No dudemos en preguntar cuáles son las credenciales académicas, profesionales o eventualmente de investigación del experto, porque pueden tener diferentes perfiles, un perfil más académico, un perfil más profesional o un perfil de investigación del experto, entonces hay que conocer cuál es el perfil del perito. El vínculo con las partes, con personas allegadas a ellas, que eventualmente puede existir, las instrucciones, como les decía hoy, que les dio la parte que eventualmente contrató al perito, si es un perito de parte, la pertenencia y la demarcación de la comunidad científica, esto relacionado con lo que les decía hoy al comienzo, qué es lo que sabe el experto, y si nos dice en el proceso, si se está pronunciando acerca de algo que dice saber, ¿no? Porque tenemos esos desbordes de opinión que hoy hablaba al comienzo. Entonces es importante la pertenencia y la demarcación de la comunidad científica, de la comunidad institucional, bueno, si pertenece a una universidad, a qué universidad pertenece, a qué instituto, en fin, muchas variables ahí. Las fuentes de información, la bibliografía utilizada, porque para controlar ese tema hay que exigirle precisión al perito, la metodología empleada en el grado concreto, el grado de aceptación de dicha metodología en esas comunidades científicas, cuál es el grado de aceptación de las conclusiones en la comunidad correspondiente, los posibles márgenes de error. De algunas de estas cosas también hablan los criterios Daubert, ¿verdad? Bien. Bueno, la presentación se trancó, pero no sé si me escuchan, si me están escuchando en este momento, Santiago. Sí, se te escucha perfectamente, Ignacio. Voy a tratar de solucionar esto. Sin problema, me escucha perfecto. Bien, muchas gracias. No puedo salir de la presentación, no quiero... A ver. Ahora. Lo voy a hacer desde acá porque se estaba trancando la imagen. El último desafío, y ya no les quito más tiempo, es ese tema de la valoración de la prueba. Volviendo a lo del comienzo, ese perito que se puede estar convirtiendo, como decía Damasca, en un amo oculto del juez, y el juez, por otro lado, que está dejando de ser el perito peritorum. ¿Cuál es el problema acá? Acá el tema está que nos enfrentamos, por un lado, con el peligro, yo lo he llamado el peligro del juez optimista, de que se crea el juez con conocimientos como conocimientos que no tiene o que no podemos controlar debidamente si forman parte del conocimiento privado del juez, para controlar, para valorar la prueba. Porque, a ver, si vamos a lo que dicen nuestros códigos procesales, en los códigos procesales, ya sea en las normas generales de valoración de la prueba o en las normas de la valoración de la prueba pericial, por ejemplo, el código... Ojo con los micrófonos que me está haciendo eco algún micrófono activado. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Comercial argentino
se refiere a la sana crítica. Esto también pasa en el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Argentina del año pasado, o del 2019, no recuerdo bien. Se dice que se valora de acuerdo a la sana crítica, o un criterio de libre valoración. Bueno, eso es muy amplio, ¿no? Son conceptos jurídicos indeterminados que pueden hacer que el juez, con un criterio optimista, crea que está en condiciones de acudir al conocimiento privado o de valorar la prueba, cuando en realidad hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les menciono ahí un caso reciente, ya tiene casi un año, de la Corte Suprema de Casación italiana, en donde, por ejemplo, ahí lo que pasó fue que un juez se estaba discutiendo un caso es un caso penal de una agresión sexual, de violencia sexual, en donde se había suministrado determinado fármaco a una persona que había dicho que había sido, en función de ese fármaco, adormecida, anestesiada, y se había cometido un acto de violencia sexual o de abuso sexual en ese caso. Bueno, lo que hizo el juez, por lo que pude acceder de la sentencia, que también ahí tienen los datos para acceder en línea a la sentencia, está comentada también en mi blog, y pueden acceder al fallo a través del blog de Derecho Procesal de Ignacio Soba. Lo que hizo el juez fue leer el prospecto del medicamento en internet. Buscó el medicamento, buscó el prospecto en internet y llegó ahí a algunas conclusiones a través de la lectura del prospecto del medicamento. Bueno, ese tipo de cosas, a ver, el caso fue más complejo, ¿no? Pero a ese tipo de cosas me estoy refiriendo, ¿no? De mucho cuidado con eso. Puede ser que el juez tenga conocimiento, algún conocimiento psicológico. Hay abogados que también son psicólogos, o hay abogados que también son médicos. Puede ser que tenga un conocimiento, o en un caso más de una pericia de tipo artístico, con conocimientos, un juez con conocimientos en alguna cuestión musical. Siempre recuerdo el caso que mencionaba Couture hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, de una pericia cuando recién se estaba implementando lo que era el cine sonoro en Uruguay. Las primeras películas sonoras, se dio un litigio de competencia desleal entre una compañía uruguaya y una compañía argentina por las primeras películas de cine sonoro, y ahí se terminó acudiendo a un perito músico en aquella época, decía Couture. No tengo los datos del caso, pero sí lo que dice Couture, un perito músico. Bueno, o eventualmente, si estamos evaluando algún tipo de composición artística, el juez se crea con conocimientos para evaluarlo, o para, si se está ante la tasación de una obra o de un bien, para realizar por sí mismo esa tasación. Bueno, mucho cuidado con eso. O también mucho cuidado con, acá el otro extremo, ¿no? El juez deferente. ¿Qué es el juez deferente? Es el juez que ya se desliga, se desprende de esa labor de valoración, porque en definitiva la prueba pericial es una prueba, un medio de prueba, una fuente de la cual se extrae prueba para el proceso, que también, como las otras pruebas, debe ser valoradas, ¿no? A través de, bueno, como les decía hoy, de la sana crítica, por ejemplo. Entonces, pero nos podemos encontrar con jueces deferentes que digan, bueno, el conocimiento experto yo no soy experto en esto, voy a confiar acríticamente en lo que me dice el experto. O incluso, no lo vean como algo negativo, pero se puede ver como hasta algo de sentido común, ¿no? Y entonces, por ahí yo he encontrado alguna sentencia que dice, bueno, es de sentido común confiar en lo que dicen los peritos. Sí, puede ser, pero tengamos mucho cuidado. Yo creo, en definitiva, lo que he tratado de transmitir con toda esta exposición, que los desafíos en la prueba pericial son muchos, que hay posibilidad de ejercer un control sobre la prueba pericial. Sí, es cierto, abandonando eso del peritus peritorum, y yendo más a una tesis de que lo que hacemos es ejercer una especie de custodia, de vigilancia de la prueba pericial, pero creo que entonces se pueden tener elementos como para controlar o como para vigilar. Y en ese sentido es muy importante la capacitación. O sea, no dejemos de capacitarnos en estos temas,
de conocer en algunas cuestiones epistemológicas, porque creo que nos van a ayudar, ya sea como abogados o para jueces, para comprender un poco mejor a los expertos. Entonces, en ese sentido, la capacitación, sin ir a sustituir al experto por el conocimiento privado del juez, creo que la capacitación es muy importante. Estos son, en realidad, cosas que ya les comenté, que en la legislación se dice que la prueba pericial se valora conforme la sana crítica. Hay algunas regulaciones que ofrecen algunos datos más interesantes, ¿no? El 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en Argentina nos habla de analizar la competencia del perito, un tema que ya hemos hablado, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, etc. Algo así también se dice en el anteproyecto de código que fue formulado hace poco en Argentina. O tenemos también y para terminar, los criterios Dauber, que ya les comenté hoy, o las reglas federales de evidencia de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Y termino con esto. Los criterios Dauber vienen de 1993 y después del caso Dauber la jurisprudencia norteamericana evolucionó y en cierta medida terminó cristalizando eso en reglas, en una regla concreta que es la 702 de las Federal Rules of Evidence, que lo que dice es que un poco esto de los criterios Dauber. Se debe evaluar la prueba del testimonio de los expertos, analizando si el conocimiento experto en realidad ayuda al juez a comprender las pruebas o a determinar un hecho, el conocimiento fit, adecuado al caso, si se basa en hechos y datos suficientes, si es producto de principios y métodos confiables, si el experto ha aplicado esos principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso. En definitiva, lo que se está haciendo con esto es trasladar algunas discusiones científicas de filosofía de la ciencia al ámbito forense. En la medida en que eso sea posible, con más capacitación, hay algunas discusiones y algunos debates que se tienen que dar en el ámbito del proceso respecto de la incorporación del conocimiento científico. Bueno, con esto termino la exposición y quedo a las órdenes. Muchas gracias por haber escuchado esta exposición, esta charla sobre la prueba pericial. Al contrario, Ignacio, gracias a ti. En lo personal me ha parecido una charla por demás interesante y como siempre digo, aquellas charlas, aquellas conferencias, aquellas clases que a uno lo dejan pensando, ¿no? Son buenas. Y a mí en lo personal me has dejado pensando varias cuestiones, varios tópicos que has sido abordado a lo largo de estos minutos. Me ha gustado también la claridad con la que has expuesto esta temática. Y creo que lo que te digo es representativo de lo que piensan los restantes participantes de este Zoom. Te Hay agradezco, bastante. Perdón, Santiago, te agradezco. Sí. Sé que han puesto en el chat, yo por razones obvias no lo pude seguir, pero bueno, agradezco todos los comentarios que hayan dejado. Y espero a ver si... Hay bastantes elogios para ti y también bastantes preguntas. Por honor a no tenerte aquí más de lo correspondiente, arranco directamente. Voy a omitir realizar las preguntas que me hubiera gustado realizar, que en realidad son muchas. Te tendría aquí 3-4 horas haciéndote preguntas, pero bueno. Julián Farina Balbi, un querido amigo también aquí de la ciudad de La Plata y un brillante jurista, te realiza la siguiente pregunta, que te lo hizo previo a que trataras el desafío 3, así que parcialmente un poquito lo has contestado. Excelente exposición, doctor Soba, un placer. En su parecer, en el marco de un debate oral, por ejemplo, ¿qué herramientas considera que tiene la defensa para desacreditar la expertise del profesional? Bueno, a ver, en primer lugar, esto también lo relacionaría con alguna cuestión de la inmediación. Y ahí ya te dejaría a vos, Santiago, que hace un tiempo nos diste una magnífica exposición acerca de los desafíos de la inmediación en el proceso. Las formas son, ya sea en el debate oral, en la audiencia,
también puede ser por escrito, ¿no? Eso depende de las reglas procesales que tengamos. Hay cuestionamientos que se pueden formular por escrito, hay cuestionamientos que se pueden hacer en audiencia. Hay cuestionamientos que pueden llevar a que el perito rehaga su pericia o rehaga parcialmente su pericia o la amplíe su pericia. Hay cuestionamientos más graves que pueden hacer ya que estemos hablando de una impugnación de la pericia y que eso dé lugar a una nueva pericia. Eso también es interesante, yo no lo pude comentar por razones de tiempo en la exposición, pero que pensemos si tenemos la posibilidad de hacer una nueva pericia, si eso es conveniente o adecuado o no a nuestra estrategia, y si esa nueva pericia va a ser, en definitiva, un control de la pericia anterior o va a ser una nueva pericia con otro perito, porque por ejemplo puede ser que hayamos hecho una pericia inicial con un perito de una especialidad A y la impugnación venga del lado que se desacreditó al experto porque en realidad la especialidad no era la adecuada y acudamos a una nueva pericia con otra especialidad. La casuística acá es enorme, ¿no? Bueno, creo que sí, que algo dije con relación a cómo desacreditar eventualmente al experto o hacer esas preguntas que son necesarias, que después veremos qué resultados concretos tienen, si logran desacreditar o no, pero creo que como abogados, y también los jueces, en los países en los que los jueces pueden hacer preguntas, lo pueden hacer, es eso, ¿no? Evitar la deferencia, no tener temor de hacer algunas preguntas, porque las tienen que contestar, tienen que transparentar, sacarle opacidad a los dictámenes y transparentar sus fuentes de información, sus metodologías y darnos a conocer. Me ha pasado en la práctica de peritos a los cuales les he hecho preguntas acerca, por ejemplo, de la bibliografía que manejaron y no me supieron responder en audiencia. Eso da una pauta de la escasa preparación que tenían para defender su dictamen en la audiencia. Obviamente también, como les decía, si el abogado puede ir acompañado de un asesor, de una persona que le pueda ir facilitando el entendimiento de algunas cuestiones, va a ser más fácil a la hora de formular las preguntas y el interrogatorio. Pero sí, creo que ya les di algunos ejemplos de preguntas que se pueden hacer como parte del contenido del interrogatorio. Muchas gracias por la pregunta del colega, entonces. Otra pregunta en este caso la realiza Enrique Díaz. Enrique. ¿Tiene el perito la obligación de indicar exámenes o estudios extras para la elaboración de su pericia cuando el objeto así lo requiera? Bueno, les mando un saludo a Enrique. Te pone un ejemplo, si te lo leo, ¿sí? Sí. No te lo leí porque me pareció clara, pero te lo leo. Por ejemplo, estudio de imagenología en el caso de la medicina u otras especialidades. Si deja de dictaminar por falta de estos, ¿es obligación de la sede a pedido de las partes ordenarlo? Está muy interesante la pregunta que hace Enrique y le voy a dar mi opinión. A ver, el tema hay que tener un cuidado especial con lo que plantea Enrique, porque lo que plantea Enrique es lo que tú decías, Santiago, me trasladabas en la pregunta, algo extra, algo que no se hizo antes, que no forma parte del expediente. Entonces, el primer cuidado que hay que tener ahí es con la preclusión desde el punto de vista procesal o alguna cuestión parecida. ¿Por qué? Las partes ofrecen sus pruebas, por ejemplo, la historia clínica o los estudios imagenológicos o lo que sea, en los momentos procesales correspondientes, ¿no? Entonces, si no formó parte de la prueba que se admitió en un proceso, es realmente interesante el tema, el problema. ¿Puede hacerlo el perito después? Se da cuenta que las partes omitieron eso. Entonces, no se está salteando la preclusión, no está subsanando la omisión probatoria de una de las partes en el proceso. Entonces, mucho cuidado con eso, dependiendo de las reglas de nuestros sistemas procesales. Yo me inclino por entender que sí, que lo puede hacer. Hay muchos ordenamientos que dicen que el perito puede solicitar que se le exhiban documentos, puede inspeccionar cosas o puede examinar personas. Entonces,
echando mano a eso, a ese tipo de reglas, creo que el perito podría solicitar que se practique un examen que no se practicó. Forma parte en realidad de lo que es el objeto de la pericia, si no excede el encargo, ¿verdad? También hay que tener cuidado de cómo ha sido redactado, si es un perito de designación judicial, el encargo, entonces para ver que no se está excediendo respecto de eso, pero que lo puede hacer. Entiendo que lo puede hacer porque hay exámenes que son necesarios para poder emitir su opinión técnica al respecto. A veces puede suceder de que no sea exámenes un caso con un matiz de lo que se me planteó. No es que sea necesario hacer un examen que no se hizo. A veces puede pasar que en lo que son los documentos de historias clínicas, esto también depende, esto forma parte de los litigios de responsabilidad médica, ¿no? Pero hay historias clínicas que los estudios imageneológicos, las placas de rayos X, las tomografías, no se encuentran agregadas. A veces es difícil agregarlas a los expedientes. Entonces, si no tenemos documentos electrónicos en donde se acompañen esos estudios, puede ser que los peritos los tengan que pedir, que los estudios en realidad se hayan hecho, pero que no figuren en los expedientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es consultar acerca de la existencia de esos estudios más allá de lo que esté agregado en el expediente, que yo creo que lo puede hacer, por lo que decía hoy, que no está subsanando una omisión probatoria. Por ese lado iría mi reflexión. Perfecto, más que claro. Por otro lado, te pregunta José María Valderas. Desde Bolivia viene la pregunta. Bienvenido. Si te podés referir, en este caso, o si podés hacer algún comentario sobre las metapericias. Bien. Bueno. Concretamente se refiere a requisitos de procedencia, material y formal. Bien, a ver, si no interpreto mal la pregunta, cuando hablamos de metapericias, podemos estar hablando de varias cosas en realidad. Por un lado, en la lógica de las pericias de parte, porque, a ver, dependiendo de qué lado del litigio estemos, si somos el reclamante, demandante o el demandado, cuando armamos, si nos ubicamos como demandados, por ejemplo, ya si el perito, si la parte demandante propuso una pericia de parte, como demandados, uno de los encargos que le podemos hacer al perito es que analice la pericia que hizo el perito de la parte demandante. Entonces, bueno, en ese sentido sí es algo posible y que puede ser útil para rebatir, para derrotar lo que fue el aporte de la pericia de parte de una de las partes. Si es en la lógica de una metapericia, una pericia de pericia en el sistema de designación judicial, ahí ya tenemos que estar a lo que nos permita cada ordenamiento concreto. Por ejemplo, yo en una de las diapositivas le ponía el caso del Código Procesal Civil de Brasil del año 2015, que habla de la posibilidad de la realización de una segunda pericia. Muchos códigos permiten la realización de una segunda pericia. Ellos en Brasil lo dicen claramente, dicen segunda pericia. También el contenido de esa segunda pericia va a ser una pericia realizada por ejemplo, por un especialista de la misma materia que realizó la primer pericia, o puede ser de un especialista de otra especialidad. O puede ser que en la segunda pericia se recurra a una junta pericial, que fue algo que no se hizo en la primera pericia. Porque otro tema que no me dio tiempo de tratar es de cómo resolver o sea, algo dije con el careo de los peritos, pero cómo resolver el hecho de tener dos pericias, una que me dice una cosa y otra que me dice otra, cómo resuelvo eso, ¿no? Entonces, si la segunda pericia puede ser realizada por una junta pericial cuando la primera pericia no fue realizada por una junta, bueno, podría ser algo interesante de pensar. Claro que eso también puede estar relacionado con la preclusión, porque si nosotros teníamos la obligación de hacer el planteo de ese tipo de pericia en la primera oportunidad procesal para hacerlo, ojo con no subsanar algunas cuestiones
a través de la segunda pericia. Otro tema interesante también es si se puede hacer una tercer pericia, ¿no? En Brasil nos hablan de la segunda pericia. En Uruguay se habla de la nueva pericia. O sea, hay la posibilidad de hacer una nueva pericia. Pero eso tiene un límite, ¿se le puede poner un límite a eso? ¿Cuándo le ponemos un límite? Yo he visto casos en donde hay 3 pericias, por ejemplo. Entonces, bueno, eso también, si se van generando pericias de pericias, ahí ya, aparte uno hasta puede aportar datos folclóricos de la experiencia, decir, bueno, sí, el segundo perito vio lo que hizo el primer perito, el tercer perito se basó en lo que hizo el segundo, el primero. Entonces, en ese sentido, hay cosas para plantearse, ¿no? Por ejemplo, la pericia que se impugna, ¿debe permanecer en el expediente o no debe permanecer en el expediente? ¿Se debe desglosar del expediente o justamente debe permanecer en el expediente para ser objeto de un buen control? Digo esto por el tema de los sesgos o de los condicionantes que se pueden llegar a poner los propios peritos, ¿no? Entonces, bueno, mucho cuidado con eso y depende un poco de cada ordenamiento procesal. Clarísimo, Ignacio. Una pregunta desde México que viene aquí. La realiza Maribel Mendoza Flores. Tratándose de una pericia psicológica, ¿el perito está obligado a exhibir ante el juez los test que realizó o ello implicaría violentar el secreto profesional, como algunos jueces lo han determinado en México? Bueno, eso es una pregunta compleja, en realidad. No lo tengo muy claro. Yo me lo he planteado no solo por los peritos, sino por los testigos. A ver, el tema del relevamiento del secreto también depende de cada uno de nuestros países. Hay problemas muy interesantes, porque supongamos que en realidad no puede hacerlo. No voy a dar una respuesta concreta porque en realidad tendría que pensarlo un poco más y analizar un poco más la reglamentación en ese caso de lo que le sucedió en México. Pero supongamos que el secreto existe, ¿no? Y de que no se puede... Hay un tema interesante ahí que se plantea respecto de si es nulo o no es nulo lo hecho en contravención a eso por parte del perito. Si el perito no podía revelar determinadas cosas, igual lo hace, si eso inmediatamente pasa a ser nulo a los efectos del proceso, una especie de prueba ilícita en el proceso o no. Entonces, cuando se analiza ese tema del relevamiento del secreto, lo tenemos que hacer con mucho cuidado por las consecuencias, como por ejemplo en el plano de la licitud probatoria, puede tener ese fenómeno. Sí, yo me quedaría por acá, porque tengo argumentos como por un lado, para sostener que se pueden mostrar esos test en el proceso, como para sostener que no. Vamos a hacer una última pregunta. En este caso la realiza... Dame un segundito, por favor, porque justo se me movió la pantalla. Aquí está. Enrique Díaz. Y pregunta. Enrique, es una segunda pregunta. ¿Le dejamos hacer segunda pregunta? Es una segunda pregunta. ¿El encargo pericial debería ser obligatorio y solo con posibilidad de eximirse por causas de justificación? Bueno, a ver. Yo creo que el estatuto del perito de designación judicial impone algunos derechos para el perito, algunos deberes y algunas responsabilidades. Eso es tradicional verlo así, ¿no? De los derechos, por ejemplo, el derecho a percibir una remuneración, una retribución por su trabajo. De los deberes, bueno, cumplir con el encargo que le fue conferido, hacerlo en un determinado plazo, los plazos para hacer el encargo. Y la responsabilidad es un tema también que daría para hablar mucho de cómo hacer responsables a los peritos por lo que los peritos dicen. Pero yendo a lo que pregunta Enrique, creo que sí, que tiene que haber algún mecanismo para depurar
en los casos de designación judicial, los registros de peritos, porque hay muchos peritos que están en las listas, pero que después no aceptan los encargos. Entonces eso puede generar determinadas dilatorias en los juicios. Entonces tenemos que tener un sistema más aceitado, un registro más aceitado y accesible de peritos con mejores controles. Por eso hoy hablaba de que es importante el pensar en cómo se elaboran los registros, los listados de peritos, tanto desde el punto de vista científico-técnico como burocrático-administrativo y los controles que se ejercen respecto de eso. No sé si respondí la pregunta, pero creo que tiene que haber algunos mecanismos para darle seriedad, dotar de seriedad a la labor de estas personas en el proceso, ¿no? Ignacio, ha sido más que claro. Y a fin de poder culminar la jornada en tiempo y forma, vamos a ir cerrando, no sin antes volver a agradecer a todos los que han ingresado y que han participado y que han preguntado, en tanto, como decía al comienzo, sin su participación, sin su colaboración, sin su difusión también, ¿sí? Porque han colaborado con la difusión de este evento muchísimas personas, esto hubiera sido imposible, no tendría sentido tampoco. Entonces les agradezco a todos los presentes. Y también te agradezco a ti, Ignacio, pues la exposición ha sido magnífica y como te decía hoy, en lo personal me dejas pensando y me parece que en un ratito me pongo a leer algunos de estos libros a ver si puedo clarificar algunas cuestiones que me quedaron dando vuelta, no por tu falta de claridad, sino más bien todo lo contrario. Ha sido tan claro que a uno le generan ciertas inquietudes sobre algunos tópicos. Yo tengo dudas en algunos de los temas, así que es más que razonable lo que tú planteas. Pueden acceder a mi blog, ahí hago algunos planteos acerca de esto, lo pueden encontrar en algún buscador, Ignacio Soba de Derecho Procesal. Y bueno, agradecerles a todos porque recibí preguntas de muchos lados, hay gente que se ha conectado a diferentes horarios, en diferentes circunstancias, desde muchos lugares, así que les agradezco. Y nada más que cierro con una reflexión de algo borgiana o de Dolina, que es que ellos dicen que la inteligencia a veces puede ser lenta y la ignorancia es rápida porque la ignorancia nos permite llegar rápidamente a las conclusiones. La inteligencia, el ponerle pienso y ponerle razonamiento a esto, en el caso de la prueba pericial, nos puede hacer que el proceso sea un poco más lento, pero es necesario para llegar a buenas y confiables conclusiones. Así que bueno, me despido y un saludo para todos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, damos por culminada esta jornada.